Hello, hello, ¿cómo están? Pues aquí en Pláticas con la Turati. Pues el día de hoy volvemos a tener a la doctora Chávez, que ahora sí ya la estamos viendo porque la última vez la tuvimos en cabina por teléfono. Doctora Chávez, ¿cómo está usted? Oye, encantado de estar contigo, querida Mari, con el auditorio. Pues Gracias por esto. esperemos que ya la próxima, ahora sí ya se en cabina pero pues como estamos viendo ahorita las cosas que al parecer ya van a decretar fase 3 el día de mañana, entonces pues a tomarlo con paciencia, con filosofía, muy, muy, muy zen, porque luego ya lo puedo decir personalmente, hay días que está un poquito más complicado. No, y eso tienes razón, hay que tomarlo tranquilamente y sobre todo insistirle a la población que sí es importante que se cuide, porque las personas que se cuidarán y no están en contacto con sospechosos no se van a enfermar, pero hay personas que insisten en no atender a que la saliva es la transmisión. Entonces les encargamos mucho, pues todos los médicos insistimos, para que nadie se enferme. Oiga, doctora, y antes de entrar al tema que tenemos que festejar, que es el Día de la Voz, y usted es la doctora de la voz, el día de hoy estuvimos platicando en el programa, no tuvimos el éxito de conectarnos, pero ahorita ya está, como lo dije en el programa, la doctora Chávez es la famosísima doctora de la voz, ha atendido a celebridades como uno de mis tops, que es Juan Gabriel, y a todas estas grandes voces que son nuestros representantes a nivel mundial, el que les tiene y les maneja la voz para que sigan teniendo ese don y que lo manejen y que lo ejerciten y que sigan teniendo esa voz magnífica, pues ha sido usted, doctora. Gracias. Pues gracias, es un honor haber tenido a tantas voces y seguir teniendo, y pues una gran responsabilidad y agradezco mucho la confianza de todos los pacientes. Oiga, doctora, a ver, dígame antes de que empecemos allá en el tema de el Día Mundial de la Voz. ¿Cómo está ahorita? O sea, ¿cómo con usted hablamos en su momento que nos dio pues tips de cómo cuidarnos, hacer esas gárgaras con agua caliente y bicarbonato? Ahorita, ¿cómo usted, qué consejos nos da si tenemos que salir, cuando salgamos al súper, qué medidas de precaución tener, cuando recibimos, no sé, algún pedido de súper, que estén apoyando a restaurantes y recibimos un envío? Díganos de qué manera, ya sin tanto drama, sino con un especialista, usted como doctora, ¿qué nos recomienda hacer y de qué manera seguir cuidándonos? Sí, es muy importante no salir de casa, pero si tenemos que salir, por ejemplo, al supermercado o al doctor, que sea específicamente a eso, entonces hay que salir tapados desde la nariz hasta la barba. Se puede hacer, como ya había dicho, un pañuelo con muchas capas y agregarle la última capa de plástico. Si no tenemos cubrebocas oficiales, bueno, hacerse ese cubrebocas. Usar lentes o gogles, los de gogles de nadar. Nos vamos a ver simpatiquísimos, pero no importa. Es tener cubiertos los ojos, toda la nariz y perfectamente los lados cubiertos, porque recuerden que la saliva entra por los lados por algunos efectos físicos que conocemos. Entonces, tapado aquí, tapado acá, tapado acá. Si no tienen la posibilidad de que quede bien cerrado, de plano ponerse un poco de microporo si van al supermercado. Muy importante es que si tienen oportunidad, llevar guantes de tela de los que se pueden lavar para sacar las cosas rápido. Mientras más rápido hagamos las compras, menos en contacto estaremos con otras personas. Guardar la distancia en la caja y siempre estar cubiertos de todas estas partes. Cuando lleguemos a casa, los zapatos se quedan afuera, rápidamente nos quitamos los guantes de tela y los echamos al agua con jabón, nos quitamos también nuestra ropa que sea de algodón suavecita, nos cambiamos de ropa, nos lavamos perfectamente las manos y ojo, lo que también estamos diciendo ahora nuevo es que sí hay que pasarse un pequeño trapito con alcohol en el cabello, Ok. porque no pueden ir ustedes, perdón, como en el quirófano, que tenemos gorrita, pero la realidad es que la saliva anda volando cuando hay mucha gente. Por eso es importante quedarse en casa. Si tenemos un enfermo, siempre tratarlo por atrás y todos tapados, el enfermo y nosotros. Igual con un bebé, taparle al bebé con un cubrebocas como si fuera un poco de juego y entonces ya no le estamos mandando nuestra saliva porque estamos cubiertos nosotros y cubrir al bebé.
Es muy importante que ahorita se haga el último esfuerzo, porque ahorita ya los ciclos son pequeños, es decir, una persona en cuyo trabajo vino una persona importada, entonces empezó a hacer ciclos chiquitos, que entonces ya se van a quedar en la comunidad y por eso entraríamos a la fase 3. Pero conservar la calma, comer bien. Hay muchas cosas de ácidos que están diciendo que se coman muchos ácidos, ajo, cebolla, limón. No, no hay que exagerar. Los ácidos, el ajo y la cebolla también irritan. Entonces, comer normal, verduras verdes, frutas, disfrutar todo lo que tenemos en México. Y cuando llegue la comida, es muy importante, si se puede recibirla con unos guantes de tela, unos guantes de plástico, limpiarla perfectamente o con agua jabonosa si viene en un paquete y volverla a meter al microondas. Por ejemplo, si traen un caldo de tortilla o frijoles, meterlos a microondas unos 2 minutos más, 1 minuto mínimo, para que todo lo que sea de saliva se alcance a morir. Recuerden que si no sabemos si las personas hablaron encima de la comida. Con eso ya todos estaríamos tranquilos. Y hay que cuidarse. Ahorita es muy importante. Y recuerden, si tú te cuidas, no te enfermas. Así es que cuídate tú y que los demás hagan lo mismo. Pues de hecho, estaba yo viendo un video en Europa, creo que en la República Checa. Lo que están haciendo es una campaña de que ya el tapabocas ya es obligatorio, no porque yo esté enfermo, sino para evitar yo poder enfermar, que mi baba se quede en el tapabocas y que la baba de todos se quede ahí, para evitar este baberío por todos lados, que son pequeñas partículas que no las vemos ni las percibimos. Entonces, cuidarnos nosotros, aunque estemos sanos, el cuidarnos nosotros y que todos tengamos este compromiso de cuidarnos para que la sociedad, entre todos, pues bajemos este nivel de contagio. Totalmente de acuerdo, es muy importante y la gente que sí le dé la seriedad que tiene, porque sí es un asunto serio. Recordemos que si nuestra saliva no se va más allá de nuestra boca, se queda con nosotros cuando estamos en contacto con personas, no le vamos a pasar ningún tipo de bichos, pero al mismo tiempo evitar que nos pasen a nosotros. Y a veces, si se puede, ahorita están haciendo muchas caretas de plástico, también el plástico automáticamente toda la saliva de los demás que no traen cubrebocas se queda en la careta y ya no nos lastima. Entonces, con eso ya es suficiente. Doctora, una pregunta ya como, pues, ¿usted cree que ya el cubrebocas ya se vaya a volver parte de nuestra forma de vida? Yo considero que por lo menos unas 6 semanas todavía lo vamos a tener que usar. Ok. Vamos, yo lo uso en mi práctica desde que inicié ser médico, Ujú. porque como yo estoy muy cerca de la boca del paciente, pues ni pasarle mi saliva ni mi aliento, ni recibirla de él o ella, ¿no? Claro. Entonces lo tengo yo siempre establecido. Ahorita pues también uso la careta y los lentes, que es lo que no, siempre, no antes usaba. Entonces yo considero que unas 6 semanas vamos a tener que estar con el cubrebocas, si no es que más. Hay otros países, por ejemplo Suecia, que liberó mucho a la gente de cubrebocas, pero ahorita están otra vez teniendo casos activos, entonces están otra vez con cubrebocas. Alemania está poco a poquito. Las personas que ya están fuera de riesgo y como ya prácticamente casi no hay casos, entonces empezaron a abrir tienditas y se le está diciendo a la gente cuándo ir y cuándo no ir. O sea que sí vamos a estar medidos bien en el mundo, yo calculo que unos 3 meses. O sea que la cuarentena más o menos va a seguir como un par de meses más. Sí, ahora hay una cosa importantísima con México y es que la gente conserve la limpieza, los hábitos de estornudar en el antebrazo, lavarse las manos, porque nos evita muchísimos problemas infecciosos. Sobre todo ahorita con el calor vienen todas las diarreas y es increíble cómo nos tocamos la cara todo el tiempo y entra la salmonela y la Escherichia coli, todo mundo entra por nuestras manos. Híjole, no, de verdad que entre más te pones a pensar, bueno, yo entre todo esto, pues me vi la película de Contagion y yo no supe si fue buena idea o mala idea porque pues estaba yo muy ciscada, pero fue buena idea por el sentido de que te das cuenta en el nivel de contacto y de a dónde va tu mano, tu cara, el estornudo, la copa, el esto, y no nos ponemos a, oye, ahorita ya me quiero tocar la cara, y no nos Sí. ponemos a pensar cuál es la gravedad y lo complicado que puede ser
el mantenernos sanos. De hecho, platicándolo yo con mi pareja, me di cuenta que, según yo, soy una persona sumamente aseada, que me lavo las manos muy bien, pues no me sabía lavar bien las manos. O sea, el del lavado del dedo Sí, pulgar, del pulgar. pues Sí, no, o sea, me lavaba tipo así, o sea, y esto ya era como mucho, pero no sí, sabía, y lo de la lavada de las muñecas, me doy cuenta que no me sabía lavar las manos. claro, claro. No, y es muy importante, sobre todo cuando estamos en lugares que no son los nuestros, que no sabemos si están desinfectados o no, de plano cruzar las manos para evitar estar tocando por todos lados, porque además nuestra personalidad latina hace que las manos estén todo el tiempo aquí y obviamente nuestro cabello, nuestra cara, entonces hay que evitarlo. Sí, no, bueno, a mí me agarran las manos y siento que no puedo hablar. No puedo vivir, sí. Oiga, doctora, y una pregunta, ¿usted cómo ve? O sea, no sabemos si los datos son reales o no reales, pero comparado con otros países, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es, o sea, que ya la ciudad, que a comparativa con cualquier otro lugar del mundo, Nueva York, el número de casos, el número de fallecidos, pues es sumamente alarmante. Lo que yo veo aquí en México, los números no han escalado en esa proporción. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que Nueva York no se protegió, nada. Y Nueva York, como sabemos, es cosmopolita, entonces todo mundo venía de Europa, de Asia, aunque Wuhan sí controló muy bien todo, pero toda Europa no. Entonces viene toda Europa y aunque los primeros brotes fueron en California no tuvieron tantos problemas porque enseguida se pusieron a atender el problema. El problema es la saliva. En Nueva York, con tantos millones de personas y tantos casos importados, pues ya se volvieron casos locales, porque fueron muchísimas las personas que entraron que traían coronavirus. Ujú. Entonces eso hizo que se desajustara totalmente la ciudad. Ahora, no hicieron una campaña como lo hicieron en otros países, por ejemplo, Alemania, Austria, el mismo México ahorita que está insistiendo. Ellos no hicieron una campaña tan seria y tan intensiva de cuidarse y de alejarse. No lo hicieron. Y ese fue un grave error. Los mismos americanos de otras partes, por ejemplo, de California, me dicen amigos médicos que el problema de Nueva Orleans fue haber aceptado el Mardi Gras cuando ya había coronavirus importado y además en un lugar donde había tantos extranjeros. O sea, era obvio que iba a ser un desastre. Claro. Entonces, Nueva York le pasó lo mismo. Nosotros no podemos estar como Estados Unidos, primero porque somos otro tipo de sociedad. Segundo, el sistema de salud que ellos tienen no favorece lo que a nosotros sí nos favorece tener, y lo mismo, por ejemplo, Alemania, que todo el sistema de salud es oficial y público, nosotros somos mixtos, pero Estados Unidos todo es privado. Entonces, eso hace las cosas sumamente complicadas para ellos. Y por otro lado, nosotros en México tenemos lo que se llama el modelo Centinela, que es un modelo epidemiológico. O sea, hay dos cosas importantes que la gente debe entender. Uno, bueno, la fase activa de que enfermos, de que gente contagiada, leve, moderada, grave, muertos. Pero por otro lado, el estudio epidemiológico, que es el estudio estadístico, que ese no es realmente importante para la población ahorita, sino que eso nada más nos está indicando cómo se movió el coronavirus. Entonces, de los datos que están ahorita presentando y de acuerdo a toda la campaña que se hizo en México, sí pienso que no tenemos la cantidad de enfermos que tuvo Estados Unidos, pero también nosotros actuamos antes. Más o menos, yo calculo que el 70% de la población sí se está cuidando. Claro, hay un 30% que van a ayudar a tener muchos enfermos graves, porque no sabemos si se cuidan en casa, con el abuelito, con el papá, etcétera. Pero nosotros sí fuimos diferentes a Nueva York y el mismo Estados Unidos en las dos áreas complicadas que es Nueva Orleans y Nueva York, pues ahí se confiaron demasiado. Pues la verdad, aún y cuando, o sea, qué bueno que escucharlo de un experto y sobre todo que aún y cuando el subsecretario de Salud pues nos multiplicó los casos por 9 y llegamos a 26,000, pues estamos muy lejos de las cifras que veo con otros países de Europa o con el mismo Estados Unidos local, pues
pues me da mucha esperanza saber que esto va a terminar más pronto, me da mucha esperanza saber que pocas personas van a ser, o menos personas van a ser afectadas, y pues escucharlo de los expertos, el quedarnos en casa y el tomar todas esas medidas que la No, doctora y te voy nos a está decir una compartiendo. cosa que es muy importante, que muchos de los pacientes que desgraciadamente han fallecido es porque llegaron demasiado tarde al hospital. Hay mucho tipo de pacientes que se confía y sí van a pasar y no y claro, llegan demasiado tarde. Eso es por un lado. Y por otro lado, uno de los grandes problemas en Europa fue que era invierno y todos estaban juntitos y todos con la calefacción, entonces todos convivían con el coronavirus, que no es nuestro caso, porque nuestro caso llegó hasta febrero, ya no teníamos tanto frío y ya no estábamos tan juntos, pero la sociedad en mucha parte, ese 30%, no ha ayudado, a pesar de que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal se han desvivido en decir, hasta como si fuera disco rayado, sepárense la Susana distancia, porque sí ayuda. Pero yo considero que pues los que sí nos hemos cuidado no nos vamos a enfermar. Pues qué bueno que me dice, oiga doctora, y algo que uno recomiende comer ahorita para elevar Bueno, las es defensas. importante carnes diario, ya sea blancas o rojas, frutas y verduras de todas, no exagerar con los ácidos. Se puede tomar tantito limón, pero no 1 litro de limón para nada. Evitar cenas demasiado copiosas porque ahí hay reflujo y todo lo que es reflujo irrita. Huevos, lácteos, sobre todo en la mañana y a mediodía. Los niños obviamente también pueden en la noche. Gelatinas, cosas que tengan bastantes fuentes de minerales, como son los frijoles, las acelgas, las espinacas, por ejemplo, también las lentejas. Entonces nosotros tenemos una grandísima variedad, no nos podemos quejar, realmente hay que tener mucha variedad de todo eso. ¿Qué vitaminas se pueden hacer? Siempre y cuando el médico de cabecera lo acepte, es la vitamina A en 50,000 unidades y la vitamina E en 400 unidades. La vitamina C yo no la manejo tanto porque irrita mucho el estómago. Entonces, si no es una persona con estómago muy sensible, puede tomar medio gramo de vitamina C. Pero de ahí en fuera, pues, estar tranquilos, eso nos va a ayudar mucho, y comiendo bien y durmiendo bien. Y no oyendo noticias feas. Eso está prohibido. Pues Porque por eso es lo eso que le hace. estamos entrevistando, doctora, porque usted de Eso. verdad siempre comparte de una manera positiva, una manera bonita, una manera de esperanza, en el que no es de que ya sentimos que el apocalipsis y aquí van a venir los cuatro, ¿cómo se llama? Jinetes ahí cabalgando, no, sino Sí. lo platica de una manera donde sí vemos un futuro, el que sabemos que está en nuestro poder el estar sanos. Sí, claro, claro. Eso es muy importante, y además entender que los virus, las bacterias y los parásitos pues forman parte de nuestra vida diaria. Lo que pasa es que no los vemos, no los sentimos, pero si nosotros tenemos hábitos de higiene correctos, dormimos bien, perdón, comemos bien y dormimos bien, no tenemos por qué estarnos enfermando, y tener al médico de cabecera siempre platicándole lo que nos pasa, no sentirnos Superman, eso está prohibido ahorita. Sí, no. Pues doctora, de verdad, qué bueno que le está compartiendo todos estos buenos consejos a toda la gente que nos escucha, el saber que todo va a estar bien, el saber que esto va a pasar y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar muy positivos y alimentándonos bien, cuidándonos, siendo muy responsables con nuestros hábitos de limpieza. Si tenemos que salir, pues cuidarnos para también cuidar a los demás. Pero ahora ya, se acabó el coronavirus y vamos a hablar del Día Mundial de la Voz. Bueno, pues en el 2000 se inicia por una serie de asociaciones médicas la necesidad de pedirle a la Organización Mundial de la Salud que nos done un día, y nos donó el 16 de abril. Entonces, mañana es el Día Mundial de la Voz en todo el mundo. Por supuesto que hacemos muchos eventos en general en otras fechas de abril, pero este año pues va a ser el Día Mundial de la Voz online y diferido por culpa del visitante indeseado, que es el SARS-CoV-2. Entonces, ahorita vamos a tener todas las actividades en línea el día de mañana. Y bueno, algunas están muy bien, otras están regulares por la cámara, pero al fin y al cabo, lo importante es que la gente sepa que el lema de este año es enfócate en tu voz. Yo quiero saber quién no la usa. Todos hablamos, desde el niño que nace hasta el último suspiro de cada persona. Pero por otro lado, hay muchos que hablamos
usando la voz como instrumento de trabajo. Por ejemplo, tú, por ejemplo, los maestros, los que damos cursos, los médicos que hablamos todo el día, los locutores, los líderes religiosos, políticos de cualquier partido. Por supuesto que también la voz artística, como son los actores, los cantantes, los actores de doblaje. Entonces, la idea es que la población mundial sepa que la voz se enferma y la voz se puede perder. Y que además nos avisa de muchas enfermedades. Enfocarnos en nuestra voz, ¿qué significa? Checar el timbre. El timbre es el color de la voz. ¿Es una voz brillante, Clara? ¿O es una voz nasal? ¿O es una voz rasposa? Entonces, todos esos pequeños cambios en la calidad de la voz, eso es el timbre. Y eso tenemos nosotros que estar atentos, porque cuando cambia nuestro timbre, como cuando estamos con gripe, bueno, sabemos que estamos con gripe, pero si sigue ese cambio de timbre, pues algo está pasando en las cuerdas vocales. El otro punto muy importante es que hay enfermedades de otras partes del cuerpo que tienen manifestación en la voz. Por ejemplo, los enfermos de Parkinson, que empiezan a tener voz temblorosa, o las esclerosis laterales amiotróficas, que son enfermedades neurológicas de degeneración muy severa, las múltiples. También tenemos pues todos los problemas respiratorios, entre ellos obviamente el visitante indeseado, que es este SARS-CoV-2, porque todos los virus o bacterias que nos enferman de vías respiratorias, pues nos pueden dar un problema en la nariz, en los senos paranasales, sinusitis, problemas en las anginas, en los niños problemas en las adenoides, y todo esto repercute en la voz. Y por supuesto también pues pueden enfermar las cuerdas vocales, que son dos pequeños músculos que están aquí en el cuello acostaditos, es la derecha y la izquierda. Esos pequeños músculos se pueden inflamar y empezar con la voz ronca, pero también bajando el volumen, cambiando el tono se vuelve grave, y entonces la gente dice, es que así es mi voz. No, usted está enfermo de la voz. La voz debe ser clara y debe de poder emitir tonos agudos, graves y medios. ¿Qué otras cosas pueden haber de enfermedades? Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación. Porque desafortunadamente, atrás de las cuerdas vocales está la apertura por donde entra el alimento, que es el inicio del esófago. Entonces, cuando nosotros comemos muchos tacos al pastor en la noche y enseguida nos vamos a dormir, podemos tener agruras, reflujo, y ¿no? Eso es el ácido que sube, y a las primeras que encuentra son las cuerdas vocales. ¿Cómo se va a manifestar eso? Bueno, desde un inicio muy simple, ¿no? Tener ya la voz ronca al día siguiente y entonces tener que ver a un especialista. Hay enfermedades respiratorias de tipo alérgico que también tienen que ver con la contaminación. Por ejemplo, cuando una persona es alérgica a pólenes, a polvo, animales o algunos productos industriales, entonces en ambientes contaminados pues sufre más. La alergia se puede manifestar simplemente porque hay muchos estornudos, hay mucho moco transparente en la nariz. También se puede manifestar en las cuerdas vocales como pequeñas ronqueras sin estar enfermo. Tenemos también, después de la inflamación de cuerdas vocales, la posibilidad de dañar las cuerdas creando inflamaciones localizadas que nos pueden llevar a unos tumores benignos que se llaman nódulos. Pero también si tenemos una hemorragia de cuerdas, se puede hacer un tumor benigno que se llama pólipo, que es como si fuera una concentración de sangre en la cuerda vocal. Obviamente ahí tenemos más ronquera y hay más problemas. Pero, oiga, también hay problemas malignos. Cualquiera de estos pequeños cambios, tanto en el timbre como en el tono, como en el volumen, entonces puede deberse a un cáncer incipiente en cuerdas vocales. Oiga, doctora, pues mire, o sea, yo no, la verdad, nunca he ido a revisarme la voz. Me imagino que, sobre todo cuando era, o sea, yo, la verdad, trato de no tomar bebidas frías, porque en el momento que tomo bebidas frías, se me enronquece y me puedo quedar medio afónica. Entonces trato de, casi siempre el agua la tomo a temperatura ambiente, disfruto mucho los tés, porque sí noto que mi voz de por sí es un poco más grave que lo normal o la normalidad de la mayoría de la gente. Trato de cuidarme, pero nunca he ido al doctor
para revisarme las cuerdas vocales. Es, No, y tú como profesional de la voz, sí es muy importante. Ahora, tu tesitura sí corresponde a las voces medias de las mujeres. ¿Y por qué tienes la voz más grave? La debes de tener clara, pero ¿por qué la tienes más grave? Que una cosa es grave y otra cosa es enferma y por eso estás grave. En el sentido de que los tonos graves corresponden a cuerdas vocales que son más largas que la soprano, que es la voz más aguda de las mujeres, y un poquito más gruesas. Entonces, una voz potente es una voz con unos graves que en la radio y en el teatro, pues se antoja mucho oír. Porque las voces tipludas, muy agudas o que manejan muy agudo, pues no son nada de voces agradables. Todas las personas tenemos tonos graves, tonos medios y tonos agudos. Y eso va a depender de que las cuerdas vocales, los musculitos que le digo, son como ligas que se alargan cuando dan tonos agudos, se acortan cuando son tonos graves. Pero si estamos con una voz normal, clara, brillante, y de repente a la semana siguiente estamos con la voz ronca y solo tonos graves, eso se llama enfermedad. Y para eso existe la especialidad médica que es la foniatría. La foniatría es la que estudia todos los problemas de la comunicación humana, llámese problemas de voz, de audición, de habla, de lenguaje, y como nosotros también usamos la laringe para tragar, pues también vemos los problemas de deglución o de tragado. Entonces, todo esto lo vamos a estar manejando en todas las conferencias que vamos a hacer el día de mañana, 16 de abril. ¿Dónde podemos ver todas las conferencias para enterarnos más de este mundo tan, pues la verdad, tan olvidado, pero tan usado todos los días? Sí, porque yo quisiera ver que alguien se quede sin voz, ¿qué va a hacer sin hablar? No, Eso bueno, es impactante. no, Entonces, cuarentena y sin voz, sí, sí, claro, imagínense, no, sí. eso sí ya es para Y entonces manicomio. toda la gente se aterra, porque nunca pensamos que podíamos quedarnos sin voz. Se por ronquitos y todo, pero no sin voz, y es una realidad. Toda la programación está en la página de Facebook Día Mundial de la Voz México. Entonces vamos a estar, yo personalmente voy a estar dando conferencias a partir de las 12 del día y a las 5 de la tarde, ustedes pueden ver ahí todo el programa, a las 5 de la tarde tenemos a la maestra Rebeca Castillejos, que ella es cantante y vocal coach. Ella me va a entrevistar y vamos a hablar del cantante. Ella habla de la técnica, yo la apoyo desde el punto de vista fisiológico para que la gente que quiere cantar entienda pues que tiene que ser visto por especialistas, tanto maestros de canto profesionales como médicos foniatras en voz artística, que sí cambia un poquito. Y por otro lado, saber por qué el cantante es tan delicado y se vuelve tan espectacularmente cuidadoso, pues porque se puede enfermar y se acabó el trabajo. Y Sí, no, ustedes han es su visto, herramienta de trabajo, su o voz. sea, yo a nuestro querido Juanga le tuve que cancelar un día de Bellas Artes, igual que hice con Cristina Aguilera el auditorio. ¿Por qué? Porque simplemente no podían cantar. Entonces el cantante es mucho más severamente atacado, es más frágil, con todo y que tenga buena técnica. Y a las 6 de la tarde vamos a tener una mesa redonda con las locutoras Marta Escobar, Desiree Hernández y Tony Rodríguez de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Entonces está interesantísimo porque van a oír todo lo que dicen la locución comercial que nos acompaña, se llama la mesa El impacto de la locución y la actuación de doblaje en la vida diaria de toda la sociedad, porque todo el mundo está oyendo voces que son los locutores comerciales o el doblaje de las series, de las películas. Entonces nos platican todas sus experiencias y entonces el público va a tener una idea bastante amplia de todas las profesiones de la voz que pueden estar interviniendo en este tipo de mensajes. Enfócate en tu voz. Y bueno, en cuanto se vaya el SARS-CoV-2, vamos a tener conciertos que ya estaban programados de gospel, un concierto de bellas artes con música clásica, bueno, con voz clásica, y también un concierto de crimen, pasión y boleros, además de talleres, clases de canto para los que van a estar seleccionados, porque ahorita la novedad es que este año vamos a hacer un concurso de canto para aficionados y para profesionales, o sea que todos los que cantan pueden mandar sus videos ya, porque al fin que tenemos tiempo para oírlos, y seleccionar a los que van a estar ya como finalistas en ese concurso de canto.
a todas estas personas que nos están escuchando y que a lo mejor tienen ese talento y que nunca lo han querido explotar por pena o por lo que sea, ¿a dónde lo pueden mandar, doctora? Si pueden mandar a mi correo eugeniachavez@hotmail.com. Debo decir que este es un esfuerzo institucional muy grande y todas las actividades presenciales también están apoyadas por la Alcaldía Álvaro Obregón, por el Centro de Foniatría y Audiología. También va a participar con otra actividad la Universidad Nacional Autónoma de México, está participando la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes, está participando Gospel de México, que es un grupo de canto gospel, y también toda la producción y dirección y cantantes de la radionovela que se llama Crimen, Pasión y Boleros. O sea que estamos completísimos y empezamos mañana online, No, pues entre todas disculpándonos las de las actividades. imágenes. Oiga, doctora, y me toca hacer la pregunta obligada. ¿Todo mundo puede cantar? Sí, pero depende para qué. Si yo quiero cantar en la regadera y no tengo talentos, pero no quiero que la familia me calle, ya, cállate, no afinas nada, entonces voy a clase de canto, ¿sí? Todas las personas que son afinadas pueden desarrollar más el canto siempre y cuando quieran y estén interesados y se dediquen. Pero para ser un cantante profesional sí se necesita haber nacido con ciertos talentos físicos y musicales. Lo musical tiene que ver con el cerebro, con el oído y con las cuerdas vocales. Y físicamente tiene que tener una buena laringe con ciertas características, buenas cuerdas vocales y pues obviamente tener una afinación más perfecta. Pero todos podemos ir a clases de canto si queremos y todos podemos mejorar nuestra voz cantada. De hecho, en muchos países, sobre todo en Europa, bueno, también en Japón, se estudia con los niños en coros, en canciones infantiles desde el jardín de niños, precisamente para ir educando tanto la voz como el oído. Todo mundo puede cantar, pero no todo mundo puede ser un gran cantante. Ahí se necesitan talentos especiales, más aparte el aspecto artístico, interpretativo de cada uno de los grandes cantantes. Y bueno, tenemos muchos testimoniales. Mañana presentaremos un testimonial de Yuri y Ay, qué tenemos bien. muchísimos otros testimoniales. Nuestro querido príncipe siempre nos mandó miles de besos para todas las celebraciones del Día Mundial de la Voz y encontrarán a un Ramón Vargas, a un Javier Camarena, bueno, Fernando de la Mora, todos nos han dando testimonios porque ellos viven y conocen la importancia de la voz. Sobre todo ellos hablan, pero también cantan. Entonces, enfócate en tu voz, pues es en todo el mundo. El año pasado México ganó el 8º lugar de todos los 51 países que participaron. Ahorita todos los países están desbalagados, como igual que nosotros, pero estoy segura que va a haber también bastantes eventos. Nosotros tenemos por lo pronto todos los de mañana y todos los presenciales, que ya les avisaremos a través de tu linda voz para que invites a todo tu auditorio. Siempre sabe, doctora, que este es su espacio, tiene las puertas bienvenidas y en el momento que usted tenga algo que compartir, sabe que es súper bienvenida aquí a su casa de Radio 13. Oiga, doctora, y otra pregunta que le tengo que hacer. Yo creo que ahorita cuando le estamos escuchando, yo creo que todo mundo, sin saber, nuestra voz es una de nuestras grandes herramientas. Nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de todo, ¿no? Es la manera en la que nos comunicamos y en la que podemos generar vínculos, o una de las maneras en las que podemos generar vínculos. Cualquier vendedor tiene que usar su voz. Cualquier mamá, al momento de educar, una maestra, un maestro, tiene que usar su voz. Los médicos, pues, de qué manera poderse comunicar con un paciente sin poder utilizar esa voz. Los psicólogos, hasta un coach dando una rutina de ejercicio. Entonces, todos usamos nuestra voz y no le tenemos, o sea, sí nos ejercitamos de todo, nos cuidamos esto, que comemos, que el otro, pero no sabemos, o al menos yo, quiero que usted me dé algunos tips para poder cuidar pues este tesoro que lo damos por hecho y no lo valoramos. Si tenemos un decálogo, lo primero es la hidratación. Tomar agua no nada más cuando vayamos a usar la voz, sino todo el tiempo. Y los profesionales de la voz, usar nebulizador
porque el nebulizador manda microgotitas a las cuerdas vocales para que siempre estén hidratadas. Las cuerdas secas siempre van a ser un problema para la voz y las cuerdas se pueden secar por emociones fuertes, por reflujo, por alergias, porque respiramos por la boca, porque la nariz está de adorno o por alergias. Después tenemos que mantener una buena salud respiratoria, respirar por nariz, que nuestros senos paranasales no nos manden moco a donde no debe ser, que nuestra voz no sea gangosa, la garganta bien, que los niños no estén siempre hablando así, porque los pobrecitos niños, como tienen adenoides, que son unas glándulas entre la nariz y la garganta, entonces muchas veces, que son mecanismos de defensa, esas glándulas son parte del sistema de defensas, pues muchas veces están defendiéndolo tanto que se cierra todo. Entonces hay que tener cuidado. También dentro de la salud respiratoria, que la voz sea clara, sea flexible, que tenga posibilidad de tonos graves, medios y agudos. Es muy importante no abusar de los tonos, ni graves ni agudos, y no abusar de los volúmenes. No luchar con nuestra voz contra el ruido ambiente, porque el ruido ambiente hace que nos estemos esforzando al hablar y eso nos lastima severamente. Eso es muy importante. La salud digestiva, como dije, la alimentación equilibrada, no dejar de tomar alimento más de 6 horas y evitar acostarse con todos los tacos al pastor enseguida, sino que pasen por lo menos 2 horas y evitar cenar copiosamente. Se puede comer copiosamente, que es muy sano como nosotros, y a las 6 una pequeña colación y a las 8 una pequeña cena, pero no como en otros países que la cena es prácticamente a las 7 de la noche. Por otro lado, necesitamos un sueño reparador, por lo menos de 6 a 7 horas, y dormir bien. Las personas alérgicas deben usar durante el sueño el purificador de aire para partículas. Eso es muy importante para que por lo menos en casa, en su recámara, estén libres de las partículas que les ocasionan alergias. Los profesionales de la voz deben forzosamente manejar técnicas para hablar, técnicas de locución, de conducción, de canto, de actuación, y los profesionales de voz hablada no artística, como son los líderes religiosos y políticos, y todos los maestros también deben de tener su entrenamiento adecuado. Entonces, con todas estas medidas, aparte de evitar el tabaquismo activo, pasivo, marihuana, cigarro eléctrico, vapeo, nada de esto le sirve a la voz, se acaba la voz. Entonces, con todos estos consejos forman parte de lo que es la higiene de la voz para todo público. Y no son exageraciones y se pueden hacer las cosas como rutina. El agua, el no hablar en lugares ruidosos. Si vamos a una boda, aparte de que nos vamos a quedar sordos, nos vamos a quedar roncos. ¿Sí? Entonces, también hablaremos de algunos datos sobre la salud de la audición, que es muy importante el uso de los audífonos, el estar gritando siempre en el coche o en las bodas o en lugares ruidosos. No hay que luchar contra el ruido. Cuando hay mucho ruido, lo mejor para nosotros es callarnos y salirnos de esa boda. Pues doctora, qué bueno que nos da todos estos consejos, qué padre que el día de mañana vamos a festejar, aunque sea de manera virtual, ese Día Mundial de la Voz, que es esta herramienta tan bonita que tenemos y que damos por hecho y que no la cuidamos. Entonces, el día de mañana, si queremos saber más, si tienes tú el talento de cantar, pues no pierdas esta oportunidad. En una de esas puede ser esa nueva gran voz mexicana, que sea nuestro estandarte para seguir brillando y además la que te va a cuidar es la famosa doctora de la voz, la doctora Chávez. Pues sí, es un gusto estar contigo y con tu público y siempre es una invitación muy abierta a todas las personas que vean toda la información que hay en la página del Día Mundial de la Voz, en la de Centro de Foniatría, y de ahí tienen muchísima información, mucha, porque la educación de la salud de la voz es muy importante y nosotros hemos avanzado mucho en nuestro país gracias a los medios y por supuesto a todo lo que las autoridades han apoyado, porque llevamos 20 años celebrando el Día Mundial de la Voz. Aquí ya apareció, no tengo hijo, pero tengo gato que viene y aparece. No, pero está precioso. Pues doctora, muchas gracias. Pues parte de este festejo también es para usted, que cuida todas estas voces, que qué haríamos sin usted. Ya nada más pasa el coronavirus, me voy a ir a dar una vuelta para después yo platicarle a las personas que nos escuchan cómo es un chequeo de voz, que te digan cómo son tus cuerdas vocales, que a lo mejor
no sabes y queremos saber a fondo, y una primera manera de saberlo es el día de mañana, vayan a la página de la doctora. ¿Cuál es su página, doctora? Facebook, Día Mundial de la Voz. Ahí se va a presentar. La primera parte es en vivo, las segundas son grabadas. Empezamos a las 12 del día. Todos invitados y ojalá no le cambien el canal, ¿verdad? Pero Facebook, ahí tendremos todo. Y posteriormente se va a poder ver todo de todos modos. Pues buenísimo, y a festejar ese Día de la Voz, que hay muchas cosas positivas. También ya nos dijo la doctora de qué medidas preventivas para que si tenemos que salir, lo hagamos, cubrirnos los gogles, la cara, hasta esta parte, hasta todo esto, ser lo más cuidadoso, quitarnos la ropa en el momento que Y salimos. limpiarnos la cabeza. Esto sí, eso es nuevo, limpiarnos la Sí. cabeza. De hecho, de preferencia yo creo que pues, si salimos con el Ah, pelo perfecto, recogido, ¿no? perfecto, claro, Para pues claro, evitar claro. el que estemos más en Sí, contacto sobre todo con el donde hay ambiente. muchas personas. Pues todos invitados, o sea, la voz humana es uno de los instrumentos más maravillosos, musicalmente hablando, pero también es la herramienta que nos permite comunicarnos. Hay que educarla, hay que cuidarla, porque nada más tenemos esta voz. Así es. Pues doctora, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerla y escucharla. Ahora ya la vimos y próximamente pues espero que volvamos a tenerla ahora sí ya en cabina, ahí en Radio 13, que extraño a toda mi familia de Radio 13, a mis productores, a mis directores, a todos, para que nos diga cuáles van a ser los conciertos, cuáles van a ser todos los eventos, y a lo mejor en una de esas, si tú nos estás escuchando y le mandaste tu correo y tu video a la doctora, pues invitarte al programa, porque a lo mejor eres el próximo talento mexicano Ah, de este Día Mundial de la Voz. Pues y doctora, muchas muchas gracias a gracias, ti y muchas y gracias a Radio 13 por toda la difusión. no, es su casa, y felices de poder apoyarlos en este Día de la Voz. Bueno, pues nos despedimos y estamos en contacto. Cualquier mensaje, ya saben, @marturati en Instagram, y pues vamos a seguir manteniéndolos informados ahora desde casa. Manténganse casa, ya falta menos que antes, y todo con paciencia y de una manera muy positiva. Doctora, muy buenas noches y muchas gracias por estar Igualmente, aquí con nosotros. Hasta igualmente. luego. Muchos saludos y viva la voz mexicana. Arriba, arriba. Hasta luego.